Jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy el profesor Nick. El día de hoy empezamos nuevamente la clase de geometría. El día de hoy tenemos que trabajar el tema de polígonos regulares, un tema muy sencillo, muy fácil, por cierto, un tema en el que nosotros vamos a recordar un poco, ¿no? ¿Qué cosa es un polígono regular? Y vamos a acordarnos de algunos elementos que tienen únicamente los polígonos regulares, ¿sí? Así que vamos a empezar. En esta clase, lo que deseamos nosotros es identificar los elementos que se asocian en el polígono, pero vamos a verificar a los polígonos inscritos en la circunferencia. Recuerda que un polígono regular se puede inscribir y a la vez circunscribir en una circunferencia. Bajo eso, jovencito, nosotros podemos encontrar el inradio y el circunradio. ¿Sí? El inradio y el circunradio de las circunferencias, inscrita o circunscrita. Además, necesitamos verificar los arcos que subtienden una cuerda. Esa cuerda es nuevamente el lado de un polígono regular, ¿sí? Entonces vamos a buscar una relación que hay entre esa cuerda y el ángulo central del polígono. Además, tenemos que reconocer y poder aplicar las fórmulas para poder encontrar los lados de un polígono, el apotema, que te voy a indicar ahora cuál es. Vamos a poder encontrar el ángulo central bajo algunas propiedades, algunos teoremas que te voy a dar. ¿Sí? Así que empezamos. Polígonos regulares. ¿Qué cosa es un polígono regular, profesor? Un polígono regular es un polígono que tiene todos los lados y los ángulos congruentes. Es un polígono convexo con lados y ángulos congruentes. Ahora, recordemos que todo polígono regular se puede circunscribir a una circunferencia. Es decir, profesor, en todo polígono regular le podemos trazar una circunferencia que pase por todos sus vértices. Muy bien. A la vez, tienes que recordar que todo polígono regular se puede inscribir en una circunferencia. Es decir, que una circunferencia puede ser tangente a todos los lados de dicho polígono. Lo curioso es que en estas dos circunferencias poseen el mismo centro, es decir, que son circunferencias concéntricas. Recuerda, las circunferencias son concéntricas cuando tienen el mismo centro. Estas circunferencias concéntricas vienen a ser la circunscrita a un polígono o inscrita a un polígono. Tú te vas a dar cuenta, jovencito, que si yo tengo una circunferencia circunscrita a un polígono, voy a tener un circunradio. Si yo tengo una circunferencia inscrita a un polígono, voy a tener un inradio. Ahora, vamos a trabajar nosotros básicamente con el circunradio del polígono. ¿Sí? Vamos a trabajar con el circunradio del polígono. Entonces recordemos que este puntito O, aquí o aquí, vendría a ser el centro del polígono regular. Y desde ese centro nace el circunradio del polígono. Muy bien, listo, sigamos. Ahora, tenemos que reconocer nosotros a qué le llamamos ángulo central, jovencito. El ángulo central es el ángulo que determina el segmento de del vértice al centro, generamos un ángulo. Ese angulito se le llama ángulo central. Es un ángulo que tiene como vértice en el centro de la circunferencia inscrita, además, o circunscrita, porque es concéntrica. Sus lados lo determinan los radios de las circunferencias que pasan por los vértices. Es decir, un ángulo central es determinado por dos radios. Radio por aquí, porque recuerda que por sus vértices podemos trazar una circunferencia. Muy bien, hasta ahí está perfecto. Profesor, entonces, ¿cuál es el ángulo central? Bueno, jovencito, el ángulo central tendría que ser este angulito de acá. Este es el angulito. El ángulo central, yo le puedo poner alfita si quiero, ahí está, alf. Ese es el ángulo central. Profe, ¿y cómo se calcula el ángulo central? El ángulo central, jovencito, lo vamos a calcular dividiendo 360 entre n, siendo n el número de lados de dicho polígono. Es decir, que si es que este polígono tiene 5 lados, el ángulo central sería 360 entre 5. Si tuviera 6 lados, 360 entre 6 y así sucesivamente. Ahora, profesor, ¿por qué es esa fórmula? ¿Por qué se cumple? Bueno, joven, eso es sencillo de determinar, porque si es que yo trazamos los radios, es decir, los segmentos a los vértices, si trazamos los segmentos a los vértices, vamos a determinar 5, en este caso 5 triángulos isósceles, dependiendo obviamente del número de lados del polígono. Todos estos triángulos isósceles que vamos a determinar contienen al ángulo central, es decir,
tendríamos un ángulo central por acá, otro por acá, el de acá. Ahora tienes que recordar que todos estos son iguales, son congruentes. Todos estos ángulos centrales miden lo mismo. Entonces, si toda una vuelta es 360, a eso le tendrías que dividir entre la cantidad de ángulos centrales que hay. En este caso sería n, es decir, 5. Por eso, esta es la formulita, ¿no? 360 entre n. Ahora, este ángulo central es importante porque yo puedo determinar el arco que subtiene a una cuerda que pertenece al polígono, o que una cuerda que es determinado por un lado del polígono. Entonces puedo encontrar la medida del arco, ¿sí? Entonces es importante para eso hallar el ángulo central. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a trabajar, jóvenes, ahora vamos a trabajar con el apotema del polígono regular. Profesor, ¿qué cosa es un apotema? Bueno, recordemos, jovencito, que apotema es la distancia trazada desde el centro del polígono regular a uno de sus lados. Es decir, una perpendicular, el segmento perpendicular desde el centro a uno de los lados se le llama apotema. Yo puedo trazar a este lado, a este lado, a este lado, a este lado, a cualquiera de los lados, y el apotema tiene que medir lo mismo. Ahora, el apotema no es nada más ni nada menos que la altura del triángulo isósceles, ¿sí? Profesor, este de acá es el triángulo principal. Bueno, este es el triangulito. ¿Por qué? Porque este triangulito va a contener al ángulo central y también de ahí, justamente del centro, nace el apotema. Entonces, recuerda este triangulito que es importante. Profe, ¿pero por qué dijo que es isósceles? Porque esto es radio, pues amigo. Radio por acá, esto es radio por acá. Radio y radio tendremos un triángulo isósceles. Entonces, si yo trazo la alturita de este triángulo isósceles, ese sería el apotema. Ahora recuerda, si yo trazo una altura en un triángulo isósceles, voy a determinar dos segmentos. Esos segmentos tienen que ser congruentes. Entonces, yo voy a decir que el apotema siempre cae en el punto medio de la cuerda. Siempre, siempre. Bueno, y es por propiedad, también tienes que acordarte cuando hablamos de circunferencia. Muy bien, perfecto. Sigamos trabajando. Vamos a trabajar ahora algunos polígonos regulares importantes. Lo que vamos a hacer ahora, jovencito, es empezar a determinar los lados, el ángulo central y el apotema. Todos esos lo vamos a determinar sabiendo únicamente dos cosas. Primero, de qué polígono regular estamos hablando. Y segundo, la medida de su circunradio. Profesor, ¿cuál es el circunradio? Bueno, el circunradio, amigo, es este, ¿no? Este sería el circunradio. Profesor, ¿solamente ese? No, también este es el circunradio. Profesor, la verdad, también este es el circunradio. La verdad, todos hasta al centro, hasta uno de los puntos de la circunferencia. Los circunradios más importantes, o los que a mí hoy me interesan, son aquellos trazados desde el centro al vértice, ¿no? Porque si este mide R y R, circunradios. Bajo estos circunradios, si yo conozco solamente la medida de uno de los circunradios, de un circunradio, puedo determinar yo el apotema, la longitud del lado del polígono, y además, bueno, por el polígono yo puedo determinar el ángulo central. Entonces, ¿cómo diríamos? Profesor, el ángulo central lo vamos a determinar cuando tracemos los circunradios. Si yo trazo un circunradio por acá, vamos a determinar el ángulo central. Profe, ¿quién es el ángulo central? Este ángulo que está acá. Este ángulo que está acá, ese es el ángulo central. Profesor, ¿y cómo se determina el ángulo central? El ángulo central habíamos dicho que se calcula dividiendo 360 grados entre la cantidad de lados del polígono. O sea, 360 grados entre 3. Eso sería 120. Es decir, profesor, que el ángulo central es de 120 grados. Profe, este vale 120 grados. Sencillo, 120 grados. Ahora, tú sabes que si este ángulo vale 120 grados, como este es el ángulo central, el arco correspondiente a dicho ángulo central también tendría que medir 120 grados. Entonces yo te voy a decir que este arco de acá mide 120 grados. La medida angular de este arco es de 120 grados. Y no solamente de este, también de este o de este. Ahí ya. Entonces, un triángulo equilátero, que es un polígono regular, va a determinar arcos de 120 grados cada uno. Entonces, cada vez que veas una cuerda L sub 3, ese L sub 3, que 3 es por el número de lados, va a determinar un arco de 120 grados, siempre.
Profe, ¿qué más debo de saber? Bueno, luego vamos a nosotros a verificar el lado del triángulo. Vamos a encontrar nosotros que el lado del triángulo, según el circunradio, va a ser igual a R multiplicado por raíz de 3. Profesor, ¿y por qué sale R raíz de 3? Mira, recuerda que este es un triángulo equilátero, por lo tanto todos los lados son iguales. Entonces yo digo, si es que yo trazo el radio por acá, el radio por acá, profesor, ambos son radios, muy bien. Este ángulo es de 120 grados. Entonces tú aplicando triángulos notables, 120 R y R por acá, podrías calcular el valor de L3. Trazas una altura, bajas, y ese es tu notable, ¿no? En ese caso, tú puedes calcular que L3 va a ser R multiplicado por raíz de 3. Entonces, cada vez que tú veas un triángulo equilátero que tiene su circunradio R, el lado es R raíz de 3. R raíz de 3, R raíz de 3 y R raíz de 3. Muy bien. Ahora vamos a calcular el apotema. Profesor, ¿y cómo se calcula el apotema? El apotema es esta distancia. Profe, puede ser también esta distancia o puede ser también esta distancia, no hay ningún problema, ¿no? Profesor, esta distancia también podría ser. Pero recuerda que es 90 grados y 90 grados. ¿Sí? En ambos son 90 grados. Ahora, yo puedo calcular esta longitud, que sería el apotema. ¿Por qué? Porque si este arco es de 120 grados, por obvias razones, este ángulo sería 60 grados. Si este es 60 grados, porque es la mitad, el ángulo inscrito, si este es 120, este es 60, mitad, mitad, 30 y 30. Profesor, acá tendríamos 30 y acá también tendríamos 30. Profesor, es lógico saber eso, es lógico, claro, profesor, si yo pongo radio por acá, 30, 30, 30, 30, 30 y 30. No hay problema. Entonces, por el notable de 30 grados, puedo calcular el apotema. Bueno, jovencito, ahí no hay nada que hacer, porque el apotema tendría que ser la mitad de la mitad de radio, es decir, R medios. Entonces ya podemos calcular. Es decir, que conociendo el radio, puedes conocer el circunradio, conoces el lado del polígono, en este caso L sub 3, y el apotema sub 3. Le ponemos sub 3 porque es el lado del polígono. Y ahora sí lo vas a identificar. Cada vez que tú veas un lado sub 3, lado sub 4, lado sub 5, es porque se está hablando de un polígono regular, de 3 lados, de 4 lados, de 5 lados. Esa cuerda determina un polígono. ¿Sí? Es importante. Sigamos. Un cuadrado. Profesor, un cuadrado tiene 4 lados, por lo tanto, este lado sería L sub 4. Sí, L sub 4 y el apotema sub 4. Profesor, el arco. ¿El arco cuánto sería, profesor? Si todo es 360 grados y como este de 4 lados, 360 entre 4. Y esto es 90. Es decir, que cada cuerda de L sub 4 determina o contiene a un arco de 90 grados. Cada cuerda de L sub 4 contiene un ángulo de 90 grados. Eso tienes que aprenderte. Una cuerda de L sub 3, un arco de 120 grados. Una cuerda de L sub 4 contiene un arco de 90 grados. ¿Sí? Profesor, ¿y cómo calculamos el lado y el apotema según el circunradio? Bueno, la verdad es muy sencillo, porque tú te acuerdas que cuando trazo las diagonales pasa por el centro, generas un 90 grados, R, un triángulo, rectángulo isósceles, y puedes encontrar el lado. Es decir, que el lado sería R sub 3. R raíz de 2. Ese sería el lado. Ah, ya, pero empecemos por el ángulo central. El ángulo central sería obviamente 90, porque es 360 grados entre 4, y el lado sub 4 sería R raíz de 3. Claro, ya te había dicho. R raíz de 2, perdón. R raíz de 2. Sencillo, ¿no? Eso es el triángulo rectángulo de 45 grados. Eso no te puedes olvidar. Profesor, un triángulo rectángulo de 45 grados, cuando trazamos las diagonales, generamos, ¿no? Triángulos rectángulos de 45 grados. 90 grados, si este es R, este es R raíz de 2. Muy bien. Profesor, en este caso el apotema es la mitad del lado. Claro, pues si el apotema es la mitad del lado. Recuerda que hay varios apotemas. Puedes trazar por acá, por aquí, por aquí. Pero siempre es la mitad del lado. Por lo tanto, si es la mitad del lado, jovencito, vas a saber que el apotema 4 va a ser R raíz de 2 entre 2. R raíz de 2 entre 2. Sencillo.
Esto de acá no es necesario que te aprendas todo, tienes que analizarlo, tienes que saber cómo sale. Y solamente va a salir por triángulos notables. Si tú te acuerdas notables, esto sale facilito, no es muy complicado. ¿Sí? Sigamos. Luego tenemos, jóvenes, al polígono de 6 lados. El polígono de 5 lados también lo tenemos, pero es un polígono, en este caso, vamos a trabajar el de 6, el de 8, que son importantes, el de 10, el de 5 y el de 10 también lo vas a ver por acá, pero ya tienen otra forma de demostrar, ¿no? Ya se va a demostrar un poco diferente. ¿Sí? Muy bien. Trabajemos. Sigamos. En un hexágono regular, recuerda que tiene 6 lados, vamos a verificar el centro, el ángulo central sería 60, por consiguiente, ¿por qué? 360 entre 6, por consiguiente, el arco que contiene al lado sub 6 sería 60 grados. La cuerda que contiene, bueno, la cuerda que contiene a dicho arco es 60 grados. Recuerda que esta cuerda es L sub 6, porque este es un polígono de 6 lados. Sí, entonces sería 60 grados. Es sencillo, 360 entre 6, 60 grados. ¿Qué más tienes que saber? Ah, ya, el lado sub 6. Profesor, en todo polígono, en todo hexágono regular, recuerda que si tú trazas los radios, esos radios van a generar triángulos equiláteros, porque este es un ángulo de 60 grados. Como es isósceles, R y R, 60, 60, triángulos equiláteros. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el lado del hexágono regular y tengo el circunradio, va a ser lo mismo, ¿no? Es decir, que L sub 6 también va a valer circunradio. Ah, ya, profesor. Entonces, este de acá, L sub 6, es igual al circunradio. ¿Por qué? Porque este es un triángulo equilátero. Entonces, se recuerda todo eso, eso es importante. Cada vez que trazas las diagonales principales de un hexágono, las diagonales principales de un hexágono, vas a encontrar, jovencito, triángulos equiláteros. ¿Cuántos triángulos equiláteros? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, 6 triángulos equiláteros. Y recuerda, jovencito, que el lado del hexágono es igual al circunradio. Ahora, si yo tengo un triángulo equilátero y trazo la alturita, que para mí sería el apotema, puedo calcular por el notable 30 y 60 el apotema sub 6. Profesor, ¿cuánto sería eso? Ah, ya, el apotema sub 6 sería R raíz de 3 entre 2. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda, ¿no? Si es que este R, este de acá es R medios. Al 30 se le pone R medios y al 60 se le pone este lado multiplicado por raíz de 3. Entonces, si este es R medios, el de acá sería R medios raíz de 3. ¿Sí? Sencillo, eso se puede demostrar, es demostrable por notable. Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a ver ciertos polígonos donde vamos a encontrar el polígono, el ángulo central, la longitud del lado según el circunradio y el apotema según el circunradio. El triángulo ya lo vimos, el cuadrado ya lo vimos, el hexágono también lo vimos. ¿Sí? Profesor, vamos a ver al octógono. El octógono es el polígono regular de 8 lados. El octógono regular sería 360 entre 8, 45 grados. Profesor, si yo quisiera calcular L sub 8, eso va a ser R multiplicado por la raíz cuadrada de 2 menos la raíz de 2. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera calcular el apotema, es muy parecido, solamente que es R medios multiplicado por la suma, por R medios multiplicado por la raíz cuadrada de la suma de 2 con raíz de 2. ¿Sí? En este caso es la diferencia de 2 con raíz de 2. Muy sencillo. Pero tienes que acordar, estas partecitas, sí, tal vez demostrarlas te resulten un poquito más complicadas. ¿Son demostrables? Todas son demostrables, todas se pueden demostrar. Ahora, por cuestión de tiempo, no lo estoy haciendo, pero todas son demostrables. No es muy complejo demostrarlo. Profesor, cuando hablamos de un dodecágono, es el polígono regular de 12 lados. Entonces, sería para verificar el ángulo central y el arco que contiene a ese polígono regular, sería 360 grados entre 12. Y ahí tenemos 30 grados. Si yo quisiera calcular L sub 12, sería R multiplicado por la raíz cuadrada de la diferencia entre 2 y raíz de 3. Y el de acá pasa lo mismo que arriba. Ya no sería R, sino sería R medios. R medios por la raíz cuadrada de la suma de 2 con raíz de 3. Mira cómo cambia. El decágono el pentágono, el decágono y el pentágono, es decir, el polígono de 10 lados y de 5 lados tienen una demostración un poquito más compleja, sí es cierto, es un poquito más compleja, se puede hacer trigonométricamente hablando también, pero también hay geométricamente hablando, sí, un poquito más compleja. ¿Qué hacemos acá? Sencillo, igual.
El ángulo central lo vamos a determinar dividiendo 360 entre 10 lados, que sería 36, y si tú quisieras calcular L sub 10, eso va a ser igual al R medios multiplicado por la diferencia entre raíz de 5 menos 1. ¿Sí? Ahora, esto de acá es L sub 10 en el lado. Si queremos calcular el apotema, sería R cuartos. R cuartos multiplicado por la raíz cuadrada de la suma de 10 con raíz de 20. ¿Sí? Ahora, aquí hay una semejanza, ¿no? Porque cuando hablamos de un pentágono, que sería 360 grados entre 5, 72 grados, podemos calcular el lado de 5 lados. El lado 5, ¿no? El lado sub 5, que sería en este caso R medios, la raíz cuadrada, de 10, de la diferencia de 10 menos raíz de 20. Ahora, esto de acá es muy semejante a este. Ya no sé si te das cuenta. Son muy semejantes. Profesor, ¿cuál es la diferencia? Así como esto de acá, igual, acá hay semejanza. ¿Por qué, profesor? Porque acá tengo un menos y acá tengo un más, acá tengo un 4 y acá tengo un 2. De ahí, todo es igual. Igual pasa por estos lados, mira. Si yo quisiera calcular el apotema, es R cuartos. ¿De quién? De la multiplicación de la suma de raíz de 5 más 1. Acá tendría raíz de 5 menos 1. Mira, solamente cambió el signo y en vez de 2, acá fue 4. ¿Sí? Eso también es demostrable. Trigonométricamente hablando es un poco más sencillo, pero geométricamente sí es un poquito más complejo. Ya, ahora sí. Vamos a trabajar con todo esto, Lo que yo necesito que te aprendas básicamente el día de hoy es estos 4 primeros. Estos 4. Con estos 4 primeros podemos trabajar todos los ejercicios que tenemos. ¿Sí? Con esos 4 vamos a trabajar todos los ejercicios. ¿Sí? Apréndetelos, míralos bien, tómale un pantallazo y ahora sí vamos a trabajar los ejercicios de tu guía. Muy bien, empezamos. Saca tu guía y vamos a decir lo siguiente. Ahora te voy a compartir una pizarrita para poder resolver todos los problemas que tenemos en tu guía. No son muy difíciles, sencillos. A ver, aquí está. Vamos a resolver todos los ejercicios en esta pequeña pizarra. ¿Sí? ¿Me vas a seguir, por favor? Vamos a trabajar juntos, ¿ya? A ver, práctica. Pregunta número 1. A ver, me dicen, en la pregunta número 1 me piden a mí calcular el valor de X. Profesores, X está acá. Acá tenemos 2 cuerdas secantes. Sabemos que esta cuerda de acá es L sub 3. ¿Qué quiere decir que sea L sub 3, profesor? Que esa cuerda proviene de un triángulo equilátero, ¿no? De un triángulo de 3 lados. Yo podría dibujarle así. Este es un triángulo, podríamos decir eso. Pero no es necesario dibujarlo, ya sabemos que esta cuerda contiene a un triángulo equilátero. Y podemos calcular esa cuerda en relación a circunradio. Se puede. Profesor, también podemos, acá me dicen L sub 6. ¿Qué quiere decir? Que esta cuerda de acá es la que contiene un hexágono regular. Muy bien. Jovencito, ¿y qué más podemos trabajar? Bueno, podemos trabajar, jovencito, el arco. A ver, dime, ¿estos arcos de acá los podemos calcular? Sí, claro, se puede calcular. Porque tú sabes que si este es L sub 3, el arco de acá sería igual a 360 entre 3. Profesor, ¿cuánto es 360 entre 3? 120 grados. Ya tenemos 120 grados. Muy fácil. Profe, pero si este es L sub 6, sería 360 entre 6. Profesor, ¿este cuánto sería? 60 grados. Muy bien. Ahora me acuerdo cuando trabajamos nosotros con cuerdas, y yo digo, si tengo 2 cuerdas tangentes y me piden este ángulo y tengo estos 2 arcos, yo puedo decir, facilito. Yo puedo decir que X es igual a la semisuma de los arcos, el ángulo interior. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería? 120 grados más 60 grados dividido entre 2. Por lo tanto, ya tenemos la solución de ese ejercicio, ¿no? Profesor, muy facilito. Qué fácil. Ya tendríamos, ¿no? En este caso, ¿qué sería? Solución del ejercicio.
podríamos calcular el valor de x, 120 más 60 entre 2, y ya sabemos cuánto vale x, que sería 90 grados. Así de fácil, así de sencillo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo perfecto? Muy bien, listo. Sigamos trabajando. Esta fue en relación a la pregunta número 1. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con la preguntita número 2. Mire, yo te recomiendo que mires la pregunta, lo intentes hacer, ¿sí? Lo intentes hacer, y una vez que tú lo hagas, recién ves la resolución que yo voy a hacer. Entonces, ponle pausa al video, inténtalo hacer con la poca teoría que te da. Con la teoría que te da no es muy complejo, e intenta hacerlo. Te piden aquí calcular el valor de x, sabiendo que este lado es L sub 3 y este lado es L sub 4. Quiere decir que este lado viene de un triángulo equilátero y este lado proviene de un cuadrado. Profesor, si es así, si este lado de acá es L sub 3, todo este lado de acá es L sub 3, yo puedo determinar este arco. Claro. A ver, ¿cuánto sería este arco? De aquí hasta aquí. Profe, 360 entre 3, ¿cuánto es eso? 120 grados. Muy bien, ahí ya tenemos 120 grados. Profe, y si me dicen a mí que este es L sub 4, esto contiene un cuadrado. ¿Puedo calcular el arco de acá? Claro, todo ese arco se puede calcular. Sería 360 entre 4. Si es 360 entre 4, ¿cómo sería? Profesor, 360 entre 4 sería 90 grados. Entonces, este ángulo de acá es de 90 grados. Muy bien, perfecto. Profesor, si este es 120 y este es 90, tengo que recordar. Profesor, por ángulos, este es el ángulo inscrito. ¿Sí o no? Recuerda, cuando yo tengo dos cuerdas, ¿sí? Cuando yo tengo dos cuerdas, una cuerda por acá, una cuerda por acá, este ángulo de acá sería la mitad de todo este arco. Ah, claro, profesor, por ángulo inscrito. Por ángulo inscrito, yo puedo decir, como X es ángulo inscrito, X tendría que ser la mitad de todo este arco. Pero todo este arco, ¿cuánto vale, profesor? Ya, todo ese arco es igual a 120 más 90. O sea, todo ese arco sería 210, ¿estamos bien? 210, que sería la suma de 120 más 90, dividida entre 2. Y 210 entre 2 sería 105 grados. Y esa sería la respuesta del ejercicio número 2. ¿Sí? Así de fácil, muy sencillo, nada complicado el ejercicio, muy fácil. Primero calculé este arco, porque ya sabía a qué polígonos, de qué polígonos regulares se trataba. 120, 90, todo valía 210 y este por ser ángulo inscrito vale la mitad. ¿Sí? Sigamos trabajando. Ven por acá. Pregunta número 3. A ver, me dice en este caso que el arco AB es 270. Profesor, una preguntita. El arco AB es 270, profe. O sea, todo este arco de acá. A ver, atento. Todo este arco de acá, de aquí hasta aquí, ¿podrá valer 270? Profe, si todo es 360, todo esto será 270. ¿No cree que sea muy pequeño? Lo que pasa es que en este caso no me están hablando de este arco, sino del arco mayor. De todo este arco, mira. De todo este arco. Todo este arco me están diciendo que vale 270. Claro, es lógico, ¿no? Porque 270 es un arco muy grande, ¿no? Entonces no creo que sea el arco pequeño. Profesor, si este es 270, ¿cuánto será todo esto? Bueno, creo que es sencillo, esto es 90 grados. ¿Sí o no? Muy bien, profe. Y ahí, si esto es 90 grados, la cuerda que subtiene a este arco, ¿cuánto será? ¿No será de L sub 4?
¿Sí o no? Ah, claro, profe, este es de L sub 4. Porque recuerda, 360 grados entre 4 me da 90. Ahí, este es de L sub 4. Muy bien. Profe, entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular L sub 4 si tenemos el radio? Para mí me dicen que el radio es 2. Entonces yo tengo que calcular y decir lo siguiente. A ver, yo me acuerdo, profesor, que si es que yo quiero hallar L sub 4, lo que yo te había mostrado hace rato, si yo quisiera hallar L sub 4, es decir, el lado del polígono que tiene 4 lados, eso iba a ser igual a R multiplicado por raíz de 2. R multiplicado por la raíz de 2. ¿Sí o no? Y eso ya te di hace rato, ¿no? En una de las, en los teoremas que te di. R multiplicado por raíz de 2. Muy bien. Ahora, jovencito. Pregunta del millón. Si el R vale 2, ¿cuánto será el L sub 4? Profe, qué fácil, ya salió, pues, ¿no? L sub 4 tendría que ser 2 multiplicado por la raíz de 2. Así nomás. Así de fácil. Es decir, que si tú sabes de forma rápida, ya sabes, jovencito, el R, para calcular un lado que subtiene, es sencillo. O sea, este lado, que es L sub 4, se calcula por R raíz de 2. ¿Sí? R raíz de 2, y si R es 2, 2 raíz de 2. Profesor, y si no me acuerdo cómo es la fórmula, ¿cómo hago? Bueno, joven, si no te acuerdas es sencillo, porque si no te acuerdas, tú vas a decir, profe, una es por acá, una es por acá, como el radio es 2, colocas 2 acá, 2 acá. Como este arco es 90, 90. 2 y 2, haces Pitágoras, 2 raíz de 2. También te sales igualito. Solamente que con esto ahorras tiempo, ¿no? Ya tú tienes que saber de forma rápida de que si L sub 4 es igual a R multiplicado raíz de 2. Y si tienes el radio, sería 2 raíz de 2. Muy bien, sigamos. Vamos con la pregunta número 4. En la pregunta número 4 me dicen, ya yo lo he graficado por aquí para evitar que nos gane el tiempo, ¿no? Se tiene un hexágono regular, A, B, C, D, E y F, ahí está. El segmento que une los puntos medios de AB y BC, este segmentito de acá, mide 1 metro. Hallar el perímetro del hexágono. ¿Sí? Me están pidiendo calcular el perímetro del hexágono. A ver, esto es sencillo calcular, ¿no? Esto es sencillo. Pero, ¿cómo sería? Bueno, primero tú lo que tienes que hacer es recordar, jovencito, es recordar, por favor, este ángulo de acá. ¿Cuánto sería este ángulo? Profe, este ángulo de acá es de 120 grados. ¿Por qué? Ah, ya. ¿Tú te acuerdas, jovencito, que nosotros podíamos calcular un ángulo interno del polígono regular? Sí creo. A ver, hágame recordar, profesor. Ya, lo recordamos sencillo, por acá. Yo te voy a decir. Si tú quisieras calcular un ángulo interno de un polígono, pero solamente para polígonos regulares, obviamente, o para polígonos equiángulos también se puede hacer. Si yo quisiera calcular un ángulo interno de un polígono regular, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Multiplicaba 180 multiplicado por n menos 2 sobre n. Sobre n. Profesor, ¿y n qué cosa es? N es el número de lados del polígono. Por lo tanto, si para mí este polígono tiene 6 lados, 6 sería el ángulo interno. El ángulo interno sería 180 por 4, porque 6 menos 2 es 4. 180 multiplicado por 4 sobre 6. Y eso ya es sencillo. Para mí el ángulo interno tendría que ser, 120 grados. Muy bien. Profe, es decir, que este angulito de acá, o cualquiera de ellos, ya los podemos calcular. Claro, este de acá sería 120 grados. Le voy a poner acá, 120 grados. Ahí está, muy bien. Ahora, jovencito de mi corazón. Una vez que tú ves esto, tú vas a decir algo importantísimo. Voy a acercarme
Mira, quiero que mires. Ahí está. Mira, habíamos formado, un poquito menos, acá. A, y esto medía 120 grados. Profesor, ¿por qué es A? Porque era punto medio, ¿no? Sí, punto medio, A y A, punto medio, A y A, y este ángulo interno que lo habíamos calculado en esta parte de acá era de 120 grados. Me decían que este segmento que tiene los puntos medios de AB y BC vale 1. ¿Cuánto vale? ¿Qué es lo que me pedían calcular? Hallar el perímetro del hexágono. Para calcular el perímetro del hexágono, lo que yo necesito calcular es cuánto vale un lado del hexágono. Porque un lado del hexágono, multiplico por 6, ya tengo el perímetro. Bueno, entonces lo que yo te voy a pedir, amiguito, es que por favor mires el triángulo que está acá. A ver, mires ese triangulito que se formó ahí, acá. Y tú digas, profesor, yo me acuerdo cuando estábamos viendo polígonos, que si este angulito valía 120, usted me dijo que si este es AA, esto es A raíz de 3. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en el triángulo equilátero, cuando tú tienes dos radios y este es 120 grados, si es radio, radio, R raíz de 3. ¿Te acuerdas que te dije? Bueno, entonces cuando tú veas A 120, el de acá es 120 A raíz de 3. A raíz de 3. Siempre que este sea 120 grados. ¿Muy bien? Listo. Entonces, eso vamos a trabajar nosotros. Entonces decimos lo siguiente. Aquí lo voy a poner. Entonces, vamos a mover un poquito. Un poquito lo vamos a mover para que nos alcance el espacio. Listo. Entonces decimos, profesor, A y A raíz de 3. Es decir, entonces, joven, segundo paso, es el de arriba era el primer paso. A raíz de 3, A multiplicada por la raíz de 3, tendría que ser igual a 1. ¿Sí o no? Tendría que ser igual a 1. Bueno, jovencito, por lo tanto, el A, ¿cuánto vale? Profesor, pasa a dividir, pues sería 1 dividido entre la raíz de 3. Profesor, ¿eso lo podemos racionalizar? Claro que se puede racionalizar. ¿Cómo sería? Raíz de 3 dividido entre raíz de 3. Raíz de 3 entre raíz de 3. Si tú multiplicas raíz de 3 por raíz de 3, para que lo puedas racionalizar, ya tendrías, ¿no? Raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 3, esto sale 3, 3 raíz de 3. Muy bien, entonces ya tenemos que raíz de 3 tercios, ¿no? ¿Qué sería? Sería raíz de 3 tercios. Ya tendríamos el valor de A. Pero si a mí me están pidiendo el perímetro, yo digo, entonces, si a mí me piden el perímetro, entonces, el perímetro, ¿qué sería? El perímetro va a ser igual a ¿quién? El lado por 6, o sea, 6 veces A. Ese sería el perímetro. No, falso. Porque si este es A y A, todo sería 2A. 2A por 6 sería 12A. Ese sería el perímetro. ¿Sí o no? Porque cada lado vale 2A. Estos eran puntos medios. Entonces, reemplazamos, sería 12 multiplicado. 12 multiplicado. ¿Por quién, profesor? Por raíz de 3 tercios. Raíz de 3 tercios. Profe, ¿y eso cuánto sale? Bueno, eso sale, jovencito, 4 multiplicado por raíz de 3. Así de fácil. Nada más. Y ya tenemos la respuesta del ejercicio. 4 multiplicado por raíz de 3. Fácil. Muy sencillo el problema, ¿no? Pero tenías que acordarte de esto, ¿no? Si es A raíz de 3. Lo igualas a raíz de 3, ya tienes 1 sobre raíz de 3, racionalizas, ¿sí? Racionalizas, jovencito, te queda 3 abajo, raíz de 3, ya tienes el valor de A, y con el valor de A, jovencito, ya puedes calcular el perímetro. Con el valor de A, ya puedes calcular el perímetro.
Muy bien. Sigamos. Vamos con la pregunta número 5. También una pregunta sencilla. Tengo una circunferencia, este sería L sub 6 y L sub 4. Jovencito de mi corazón. Si esto de acá es L sub 6, es decir que este es de un polígono de 6 lados regular, por lo tanto ya podemos conocer el arco. Profesor, ¿cuánto sería este arco? Sencillo, 360 entre 6. O sea, esto sería 60 grados. Muy bien. Me dicen que O es centro, por cierto, y me piden calcular X. Muy bien. Ahora, este de acá es L sub 4, o sea que contiene a un polígono de 4 lados. Es de un polígono de 4 lados. Por lo tanto, su arco correspondiente tendría que medir 360 entre 4. De un cuadrado, ¿no? Profesor, 360 entre 4, eso es 90 grados. Y ya. Profe, ¿y para qué me sirve que es centro? Ah, pues porque si este es el centro, esto es una semicircunferencia. Si esta es una semicircunferencia, todo suma 180 grados. ¿Sí? Toda la medida del arco es 180 grados. Por lo tanto, 60 más 90, que es 150. ¿Cuánto le faltaría, profesor? 30 grados. Ah, ya este arco de acá tiene que ser 30 grados. Desde aquí, 30 grados, vamos a hacer. Desde aquí hasta aquí, ¿no? Profesor, es sencillo, no hay problema. Aquí hasta aquí. 30 grados. Profesor, pero ¿y ahí eso para qué me sirve? Ah, pues porque a mí me piden calcular X. Y tú tienes que recordar que X sería el ángulo interior, ¿sí? Perdón, el ángulo exterior. Entonces vamos a recordar que X es por ángulo exterior. ¿Ya? Le voy a poner acá por ángulo exterior. Por ángulo exterior, podemos calcular el valor de X. ¿Sí? A ver, ¿te acuerdas cómo era la formulita? No puedo poner tilde con el otro, así que lo pongo con esto. Por ángulo exterior, ¿cómo es? Ah, profe, que si queremos calcular X, X va a ser igual a la semirresta de los arcos, ¿no? La semirresta de los arcos. En este caso, ¿cuánto sería? 60 menos 30 grados, todo eso entre 2. Sí, no te olvides de los grados, ¿ya? Siempre vamos a poner los grados. Es importante porque estamos trabajando con ángulos sexagesimales. Y eso sería 15 grados. Por lo tanto, el valor de X es 15 grados. Profesor, qué fácil. Primero, calculamos este arco porque este es L sub 6, este arco porque este era L sub 4, 60 y 90. Como todo valía 180, el de acá es 30 grados. Profesor, el ángulo exterior, que sería X, sería 60 grados menos 30 grados dividido entre 2. Eso sería 15 grados. Muy bien. Así se calcula, joven, el ángulo exterior. Sencillo. Esos fueron los 5 primeros ejercicios. ¿Sí? Tenemos que desarrollar los 15, así que no te duermas. Ven por acá. Si quieres, para el video un ratito, descansa, toma agua y vente porque seguimos trabajando. Listo. Ahora sí. Profesor, vamos ahora a trabajar la pregunta número 6. Jovencito, en este caso, en la pregunta número 6, me dicen, no me están diciendo que R es el circunradio, ¿ya? Normalmente tienen que decirlo, jovencito. R es el circunradio, ¿ya? Entonces, este sería el circunradio, ¿sí? R sería el circunradio. Si R es el circunradio, donde R es el circunradio, jovencito, este lado vale R raíz de 3 y este lado vale R raíz de 2. Lo que te piden es calcular el valor de X. Bueno, jóvenes, tienes que recordar algo. Por polígonos regulares, si el circunradio mide R y este mide R raíz de 3, es decir, que estamos hablando de un triángulo equilátero, ¿sí o no? Claro, profesor. En un triángulo equilátero, este de acá es L sub 3, ¿sí? L sub 3. Muy bien. Claro, tienes que recordarte las formulitas, profesor. Cuando es R raíz de 3, este sería L sub 3. Y cuando es R raíz de 2, ¿qué sería?
Ah, profe, raíz de 2 creo que es de... ¿Es de cuál? Cuando es R raíz de 2. Ah, profe, ¿eso de quién es? ¿Del? Vamos, vamos, no me hagas quedar mal. Cuando hablamos del R raíz de 2, ¿qué sería? Del cuadrado, ¿sí o no? Muy bien, profesor, del cuadrado. Perfecto. Tienes que acordarte, amigo, tienes que acordarte. Entonces, esto de ahí es del L sub 4. Muy bien, L sub 4. Ya tenemos ya. L sub 3 y L sub 4. Lo voy a poner por acá. Sí, lo voy a poner por ahí. Ahora, jovencito, ¿qué es lo que tienes que recordarte tú? Yo ya tengo que es del L sub 3, este es del L sub 4. Cuando esto de acá es del L sub 3, el arco correspondiente, tú sabes calcularlo, ¿no? Profe, claro, este arco yo puedo saber cuánto. Yo puedo calcular este arco. Como yo sé que este polígono, que este de acá, que este lado viene de un triángulo equilátero, este arco tiene que medir 120 grados. Muy bien, esto mide 120 grados. Como este es R raíz de 2, este que tiene que venir de un cuadrado, y un cuadrado es L sub 4. ¿Y cuánto sería el arco determinado por L sub 4? 360 entre 4, es decir, 90 grados. Y ahí tendrías 90. Muy bien. Tienes que recordar, amigo, es importante que recuerdes. Muy bien. Profe, y luego, bueno, luego, si este arco de aquí mide 120 y este arco de aquí mide 90, creo, joven, que tú puedes calcular, podemos calcular X o no, por ángulo exterior, si no recuerda, ángulo exterior. Por ángulo exterior se puede calcular el valor de X. ¿Cómo sería? X sería igual a la semirresta de los arcos. ¿Sí? No te puedes olvidar. 120 menos 90, 120 grados. 120 grados menos 90 grados, todo eso dividido entre 2. Profesor, ya puedo calcular el valor de X. Entonces, X tendría que ser, si no me equivoco, 15 grados. ¿Sí? Sencillo. Pero tienes que recordar siempre esa cuerda, R raíz de 3 es porque subtiene a un triángulo equilátero, y R raíz de 2 es porque subtiene a un cuadrado, ¿no? Viene de un cuadrado. Esa cuerda pertenece al lado de un cuadrado. Esta cuerda pertenece al lado de un triángulo equilátero, ¿sí? Que se puede inscribir en una circunferencia de radio R. Muy bien, vamos, esta fue la pregunta 6, vamos con la pregunta 7. En la pregunta 7 hemos hecho lo siguiente, a ver, atentos. En un triángulo ABC, aquí he dibujado el triángulo ABC, inscrito en una circunferencia, el triángulo está dentro de la circunferencia, los vértices pertenecen a la circunferencia, se tiene que AB es L sub 3, se tiene que BC es L sub 4, calcule la medida de AC, profesor, me están pidiendo AC, toda la longitud de AC, sabiendo que la medida del circunradio, la radio de la circunferencia, obviamente el circunradio es 2, te piden a ti calcular AC. Muy bien, eso es lo que te están pidiendo, calcular AC. Bueno, jóvenes, ahora sí, vamos un poquito más rápido, ¿sí? Me vas a ayudar, por favor. A ver, si este es L sub 4, eso de ahí es de un cuadrado, profesor. Entonces dime tú, ¿cuánto mide este arco de acá? Rápido, rápido, tú eres bueno. Muy bien, 90 grados. ¿Por qué es 90 grados, profesor? Porque si este es de un cuadrado, 360 entre 4. Muy bien. Si acá tengo una cuerda de L sub 3, profesor, ¿cuánto mide este arco? Obviamente 120 grados. ¿Sí? 360 grados entre 3. Y este sería 120 grados. Muy bien. Una vez que ya tienes eso, me dicen, profe, AC me piden calcular. Eso no sé. ¿Cuánto será AC? Sabiendo que el circunradio es 2. Muy bien. A ver, vamos a trabajar este ejercicio. Amigo, tú tienes que saber, acá, tú tienes que saber, jovencito, de que si este ángulo es 120 y este ángulo es 120, podemos nosotros calcular el ángulo que está aquí y el ángulo que está aquí. ¿Sí o no? Claro. A ver, voy a ponerle acá este ángulo de acá y este ángulo de acá. A ver, ¿me vas a ayudar, por favor?
Dime, si este ángulo es 120 grados, ¿cuánto será el ángulo de acá? 60 grados, profesor, muy bien. Y si este arco es 90 grados, ¿cuánto sería acá? La mitad, 45 grados. Ángulo inscrito, ¿sí o no? Muy bien. Hasta ahí no hay problema. Hasta ahí no hay problema. Ahora sí, jovencito. Cuando el circunradio es 2, ¿cuánto vale L sub 3? Ah, profe, ahí sí. Usted me dice, L sub 3, ¿cómo lo calculamos? Ah, profe, usted me dijo hace rato que es R multiplicado por raíz de 3. Eso me dijo. Ya, pues, entonces, con ese dato, ya puedes calcular L sub 3 de aquí. ¿Cuánto sería ese L sub 3? Ah, profe, ese L sub 3 sería, como el circunradio es 2, 2 veces multiplicado por raíz de 3. Ya tienes 2 veces. Es el primero. Ya tienes este lado. Ahora busquemos BC. Profe, BC. Profesor, ¿cómo se calculaba L sub 4? Bueno, L sub 4 se va a calcular multiplicando R multiplicado por raíz de 2. R multiplicado por la raíz de 2. Ahí está. Pero tú ya sabes cuánto vale R, que es 2. Sí, el dato dice que es 2. Entonces ya tienes que L sub 4 es igual a 2 raíz de 2. Ya tienes 2 raíz de 2. Y ese sería el primer dato. Primero, segundo. Eso es lo que vamos a poner nosotros acá. Te voy a borrar esto. Ya utilizamos esto, no lo voy a volver a utilizar. Recuérdalo nomás, no hay problema, recuérdalo. Ya sabes ya de dónde salió, que radio era 2. Ese dato me estaban dando. El radio de la circunferencia es 2. Eso me estaban diciendo. Ahí está, ya. Ahí está, ya sabes. Ya lo he borrado para evitar que nos empiece a confundir de repente con tantos gráficos. Muy bien. Profe, entonces le vamos a colocar. Coloca, sin miedo. L sub 3, ¿qué sería? Ah, profe. L sub 3 para mí es 2 multiplicado por raíz de 3. Ya tenemos. Este es L sub 3 para mí. Ya. Y L sub 4. ¿Qué cosa es L sub 4, profesor, para mí? El L sub 4 es 2 multiplicado por la raíz de 2. Ya está. Entonces, mira, ya tenemos estos lados, ya tenemos estos ángulos y ahora me piden calcular AC. Bueno, jovencito, lo único que te queda hacer es hacer un pequeño trazo. ¿Cuál es ese trazo? Ya, desde B hasta acá, traza la perpendicular. Profesor, ¿por qué voy a trazar la perpendicular? Para que trabajes con los notables, pues amigo. Hay un notable acá y un notable acá. Profesor, si este es 45 y este es 2 raíz de 3. Recuerda, ¿cómo se calcula en los catetos si este es 45? A ver, vamos, tú puedes, ¿cómo sería esto? Si esto es R raíz de 3, ¿podrías calcular esto, no? Claro, profesor, se puede calcular. A ver, dime, ¿cómo es? R, 2 raíz de 3, ¿sí o no? Esto sería la mitad multiplicado por raíz de 2. Bueno, eso lo voy a hacer rápido yo. Eso sería raíz de 6. ¿Sí? Eso sería raíz de 6. Muy bien. A ver, y esto también sería raíz de 6, por cierto. Recuerda, ya, cuando tú tienes un triángulo de 45 grados, si este es 2 raíz de 3, la mitad multiplicado, o un número cualquiera entero, la mitad por raíz de 2. ¿Sí? La mitad. La mitad de 2 raíz de 3, raíz de 3. Y por raíz de 2, raíz de 6. Raíz de 6, raíz de 6. Muy bien. ¿Ya? Ahora sí, otro. Una vez que yo ya tengo eso, decimos lo siguiente. Ya tengo raíz de 6. Ahora necesito calcular si este es 30, 60, el de acá es 30. Y el 30 se lo pone la mitad de la hipotenusa. O sea, el de acá, ¿cuánto sería? Ese ladito pequeño, ¿cuánto sería? Ah, profe, eso sería raíz de 2. ¿Sí o no? Si este es 2 raíz de 2, esta es la mitad, raíz de 2. Y ya tenemos que este es raíz de 6 y este es raíz de 2. Profe, y de la que es raíz de 6, cumple, si quieres. ¿Eh? Este multiplicado por raíz de 3, raíz de 6. Cumple, por cierto. Entonces ya tendríamos los dos resultados que yo necesito. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta? AC es igual a ¿quién? AC tendría que ser raíz de 6
raíz de 6 más raíz de 2. ¿Sí? Esa es la respuesta del ejercicio número 7. ¿Sí? Fácil. Es fácil. Primero calculas esto por lo que ya te dio las fórmulas. ¿Sí? Bueno, vamos a llamarle fórmula. Calculas estos, calculas el arco correspondiente. Por ángulo inscrito calculas 60, 45. Como ya tienes estos lados, bajas altura y puedes calcular estos dos. ¿Sí? Y ya tendrías el valor de AC. Muy bien. Esa fue la pregunta número 7. Sigamos. Vamos con la pregunta número 8. A ver, atentos, jovencitos. Vamos con la pregunta número 8. En la pregunta número 8 dice lo siguiente. En un hexágono regular, este es mi hexágono regular, lado 12, se trazan 6 diagonales congruentes, determinándose otro hexágono regular. Jovencito, a ver, vamos rapidito. Si yo trazo las 6 diagonales congruentes para que se termine un hexágono regular, creo que esas diagonales tendrían que ser estas, ¿no? A ver, me vas a ayudar. Una, a ver, uy, perdón, acá. Una diagonal, dos diagonales, 3 diagonales, 4 diagonales, 5 diagonales, congruentes, ¿sí o no? 6 diagonales, ahí está. Profesor, ¿y qué determinaste? Un hexágono, ¿sí o no? Esto se determina un hexágono, mira. Vamos a colocar, cambiarle de color. Listo, a ver, un colorcito más bonito. A ver. Profesor, ahí está. Ahí está. Este es el hexágono que se ha determinado. Muy bien. Ahí se determina un hexágono. Lo que te preguntan a ti, cuyo lado mide, me piden calcular el lado de este hexágono. ¿Sí? Es el lado de este hexágono. Eso es lo que me están pidiendo calcular. Sabemos que el hexágono, este hexágono tiene el lado 12. Me piden calcular ahora el lado de este hexágono de acá. Profe, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, aquí lo podemos trabajar por polígonos regulares sencillo, ¿no, profesor? Porque si yo sé que estos triángulos son congruentes, este es un triángulo equilátero, pues, amigo. ¿Sí o no? Equilátero, 60, 60, 60. 60, 60, 60. Obviamente son paralelos estos de acá. Entonces podemos empezar a completar. Entonces yo te voy a decir, profe, este ángulo es 60 grados. ¿Sí? Este ángulo también es 60 grados. El 60 más para que no me alcance mucho espacio. Este también es 60 grados. Muy bien, listo. Profe, lo mismo pasa por estos polígonos, triángulo equilátero, porque son lados congruentes. 60 grados, 60 grados, 60 grados. Muy bien, ahí está. Todos son 60 grados. Claro, porque son triángulos equiláteros. Profe, pero ¿a mí para qué me sirve saber eso, jovencito? Bueno, amigo, tú sabes que si este es un polígono regular, yo te expliqué que en un polígono regular se puede inscribir una circunferencia o circunscribir una circunferencia. Entonces yo te puedo decir, voy a trazar una circunferencia por todos estos puntos de acá. ¿Cómo sería? Mira, voy a trazar una circunferencia por estos puntitos. A ver, así. A ver. Más o menos así. A ver, un poquito más grande. Ahí está. Muy bien. Profesor, ¿y por qué está trazando esta circunferencia, profesor? Voy a trazar esta circunferencia, jovencito de mi corazón. Lo voy a poner de negro mejor, para que lo vean. Voy a trazar esta circunferencia para que te des cuenta, jovencito, los arcos que tiene. Profesor, como estos son lados de los polígonos, del polígono regular, tenemos 60, 60, 60. Entonces, profesor, yo puedo decir que este ángulo es de 60 grados. Este arco es de 60 grados, este arco también sería de 60 grados.
Claro, todos estos arcos son de 60 grados. Profesor, ¿y por qué a mí me importa saber de qué dos ángulos son de 60 grados? Ahora te voy a explicar por qué es importante para ti determinar. Si para mí esos arcos son de 60 grados, puedo determinar este angulito que está acá. Claro, porque si este es 60, esta es la mitad, profesor. Este es 30 grados. Igual, si este es 60, el de acá es 60, el arco, 60, este también es 30 grados. Profe, 30, 30 isósceles. ¿Qué quiere decir? 30, 30 me da isósceles, porque el de acá es 60. Equiláteros, 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 equiláteros. Profesor, con esto que se está demostrando, con esto yo estoy demostrando, amigo de mi corazón, que todos estos triángulos que están ahí son equiláteros. Este lado es igual a este lado. Este lado es igual a este lado, igual a este lado, igual a este lado. Pero como este es equilátero, también igual a este lado. A mí me están pidiendo el lado de acá. Es este que me están pidiendo. Profesor, pero ¿yo qué cosa sé? Yo sé que este lado vale 12. Yo sé que este lado vale 12. Si este lado vale 12, el de acá también vale 12. ¿Sí o no? 12 y 12. Profesor, si este es 30 grados, este también es 30 grados. Entonces todo este ángulo es 120. Si este es 12 y el de acá también es 12, 12 y 12, mira, 12, 12, todo este ángulo de acá es de 120 grados. 120 grados. Todo este ángulo que se forma acá es de 120 grados. Jovencito, 12, 12, 120, lo vimos en el triángulo equilátero. Todo este lado sería 12 multiplicado por raíz de 3. Entonces yo quiero, si para mí este lado es L, obviamente para mí este también es L, y también este también es L. Entonces yo te voy a decir, ya se acabó el problema, porque 3 veces L tendría que ser igual a 12 multiplicado por raíz de 3. Porque si este es 12, 12 y 120, todo este es 12 raíz de 3. 3L es 12 raíz de 3 y por lo tanto ya tienes el valor de L, que sería 4 multiplicado por raíz de 3. ¿Sí? Profesor, ¿hay otras formas de hacer? Sí, hay otras formas de hacer. Lo que yo quiero hacer ahorita es explicarte paso por paso para que tú lo entiendas de forma sencilla. Y me parece que completando triangulitos, tú lo puedes entender fácil. ¿Sí? Muy bien. Esa fue la pregunta número 8. Vamos a la pregunta número 9. Ven por acá, no te rindas, no te rindas. Vamos a la pregunta número 9. ¿Qué dice? Un triángulo equilátero, ese triángulo, está inscrito en una circunferencia, aquí está, de 2 metros de radio. Calcular la suma de las medidas de las alturas del triángulo. Profe, me están pidiendo la suma de las alturas del triángulo. Bueno, tienes que recordar, y ahí esto no te vayas a olvidar, jovencito, cada vez que tú traces un triángulo equilátero, y además dibujes la circunferencia circunscrita, el centro siempre tiene que contener a la altura. Siempre el centro contiene a la altura. Ya no te vayas a olvidar, importante. O sea, si yo trazo la altura, siempre pasa por el centro, siempre es así. Profesor, una vez que tú sabes eso, ya no hay nada que hacer, pues. ¿Por qué? Porque tú puedes decir algo muy sencillo. Primero, vamos a calcular esta distancia. Como yo quiero la altura, calculo este. Primero. Profe, pero esto no es el radio. Claro, esto es el radio. Yo ya sé que es 2, pero le voy a poner R. Y además, luego voy a calcular esto. Profe, pero esto no es el apotema del centro de la perpendicular, el apotema. Claro. ¿Cómo se calcula el apotema en un triángulo regular? Profesor, el apotema, si no me equivoco, era R medios. ¿Sí o no? R medios. Y así puedo. O sea, toda la altura es R más R medios. O sea, tú dices, profe,
Lo que yo estoy definiendo, lo que me estoy dando cuenta es que la altura es R medios. La altura es R medios. Entonces, la altura, la longitud de la altura es R medios. R medios más R. O R más R medios. Esa es la longitud de la altura. Profesor, claro, R y R medios, porque así se calcula el apotema. Profesor, pero esto de ahí no es 3R medios. ¿Sí o no? 3R medios. Muy bien. Me piden la suma de las alturas. ¿Sí? Me están pidiendo la suma de las alturas. Si yo quiero la suma de las alturas, serían 3 veces altura. Por lo tanto, digo, para calcular la suma de las alturas, tendría que decir, ah, ya, fácil pues. 3R medio multiplicado por 3. 3R medios multiplicado por 3, porque son 3 alturas por 3. Eso sería 9R medios. Eso sería 9R medios. 9R medios. Profe, pero el R vale 2. Si el R vale 2, 2 y 2 se van, ¿cuánto sería la respuesta? 9 metros. Me están hablando de metros, ¿no? Muy bien, me están hablando de metros. Sí. Entonces ya tengo la suma de las alturas, que serían 9 metros. Eso sería en el caso de la pregunta número 9. Sencilla nomás. La 10, vamos, no te duermas, tú puedes. Yo sé que esto es un poquito cansado, pero vamos, tú puedes. Si el apotema de un hexágono regular mide raíz de 3, calcular su perímetro. O sea, me están pidiendo el perímetro del hexágono. Recuerda que el apotema es la distancia entre el centro a uno de los lados del polígono. ¿Sí? Entonces, este de aquí me dicen raíz de 3. Bueno, amigo, recuerda, ¿cuánto valía el apotema sub 6? Bueno, el apotema sub 6, ¿cuánto era igual? ¿Sí? ¿Tú te acuerdas que era, si esto es R medios, y esto es R medios multiplicado por raíz de 3? O sea, el apotema es R medios multiplicado por raíz de 3. O R raíz de 3 medios, ¿no? Como lo quieras poner. R raíz de 3 medios. Muy bien. Esa es la fórmula, la forma de calcular el apotema en un hexágono. ¿Sí? El apotema en un hexágono. Ahora, si a mí me dicen que el apotema es 3, raíz de 3, si el apotema para mí es raíz de 3, solamente sería un tema de igualar, ¿no? Profesor, R raíz de 3 entre 2. R multiplicado por raíz de 3 entre 2. Ya, y con eso ya puedes calcular R, ¿no? La raíz de 3 se va, y para mí R es 2. R es 2. A mí me piden calcular el perímetro. El perímetro es 6, recuerda, ¿no? Profesor, si este es R, todos los lados también serían R y R y R. ¿Sí? Entonces, para mí este lado también es R. R, para mí este lado también es R. Para mí este lado es R, para mí este lado es R, para mí este lado es R, y para mí todo este lado es R. Igual que el circunradio, claro, recuerda que cuando el circunradio vale R, en un hexágono regular, R. Solamente en el hexágono regular, ¿ya? No te vayas a olvidar. No me vayas a poner para todos los polígonos. Listo. Entonces, si me piden el perímetro, sería 6 por R, ¿no? 6 por R sería 12. El perímetro siempre le ponemos 2P, ya no te vayas a olvidar, siempre le ponemos 2P. Por lo tanto, el perímetro sería 12. 6 por 2, 12. Muy bien. Perfecto. Esa estaba sencilla. Vamos un poquito más rápido ya para que puedas descansar. Vamos ahora con el ejercicio número 11. Ya, a ver, si quieres, dale un alto al video, no hay problema, dale un alto al video.
Y toma agua y empezamos a trabajar. Listo, ahora sí. Espero que hayas tomado tu agüita. Bueno, vamos con la 11. Ejercicio sencillo. Calcular el semiperímetro de un cuadrado. Recuerda que el semiperímetro es el perímetro dividido entre 2. ¿Qué sabemos? Sabemos que si su apotema mide raíz de 2. Profe, ya no hay nada que hacer. Si bien es cierto, es importante que te acuerdes tú el apotema, cómo se calcula el apotema, creo que es mucho más fácil si tú lo entiendes por razonamiento, o sea, lo tienes que razonar. Profe, si el apotema es raíz de 2 y el apotema es la distancia del centro, una perpendicular, si yo sigo prolongando, acá también va a ser, mira, si yo sigo prolongando, jovencito en mi corazón, si tú prolongas, eso también es apotema, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, profesor, eso de ahí también es apotema. Ya, pues si eso es apotema, amiguito, raíz de 2, el de acá también tendría que ser raíz de 2. Muy bien, raíz de 2. Por lo tanto, el lado del cuadrado, ¿cuánto es? 2 raíz de 2. Ahí tenemos el lado del cuadrado que es 2 raíz de 2. Si me piden el semiperímetro, profesor, el semiperímetro es igual al perímetro entre 2. El semiperímetro lo conocemos por la letra P, y es igual, sería el perímetro dividido entre 2. El perímetro sería 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, raíz de 2. En este caso sería 8 raíz de 2. 8 multiplicado por raíz de 2. Pero como el semiperímetro es entre 2, el semiperímetro que le conocemos de la letra P, para mí sería 4 por raíz de 2. No hay más. Ese sería el semiperímetro. Eso fue en relación a la pregunta número 11. Vamos con la preguntita número 12. Sencillo. Me piden calcular la longitud del segmento MN. Profe, todo este segmentito me están pidiendo calcular. ¿Qué sabemos? Sabemos que esto es un triángulo equilátero donde el radio vale 10. Muy bien. Además, AM es igual a MC, punto medio. ¿Y qué más sabemos? Sabemos que BN, el arco BN es 60 grados. Profesor, el arco BN es 60 grados. Bueno, ya lo hago rápido. Si este es un triángulo equilátero y este arco es del ángulo central, si el ángulo central es 120, este arco también es 120. Si esto es 60 grados, obviamente este arco vale 60 grados, porque todo es 120 grados. Muy bien, no hay problema. Profe, ¿qué más? Joven, una preguntita, rápido nomás. Si este es un triángulo equilátero, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Profe, este ángulo acá tendría que ser 60 grados. Muy bien, porque es un triángulo equilátero. Profe, lo voy a dejar ahí, por favor, déjelo ahí un ratito. Muy bien. Luego, ¿qué voy a hacer? Ya, luego te voy a pedir, amiguito, que unas estos dos. Profesor, ¿por qué voy a unir estos dos? Porque este ángulo me interesa. Si este arco es 60, ¿cuánto sería este ángulo? Profe, la mitad, ángulo inscrito, sería 30. Jovencito, ¿cuánto es 30 más 60? Profe, 30 más 60 es 90. Ah, ya. Es decir, amigo de mi corazón, es decir, que todo este ángulo tendría que ser 90 grados. Acá le ponemos el ángulo de 90 grados. Todo ese angulito es de 90 grados. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Todo ese ángulo es de 90 grados. Porque 30 más 60, ¿no? 30 más 60. Listo. No hay problema. Ahí está, ese es 90 grados. Porque es 60 y 30. Profe, pero ya luego, entonces lo que pasa es que si podemos calcular este y este, podemos calcular por Pitágoras lo que me piden, porque me están pidiendo el segmento MN, y a ese MN le voy a poner X. Esto me están pidiendo. Joven, una pregunta. Tú sabes, si este radio es 10, si el radio es 10, ¿cómo se calcula el lado de un triángulo equilátero? Profe, sería 10 multiplicado por raíz de 3. 10 raíz de 3, 10 raíz de 3, 10 raíz de 3. ¿Sí? Por el lado sub 3. Si es 10 raíz de 3, mitad, mitad, 5 multiplicado por raíz de 3 y 5 multiplicado por raíz de 3. 5 multiplicado por raíz de 3
y además 5 multiplicado por raíz de 3. Mitad, mitad, no, porque es punto medio. Perfecto. Ahora, si esta cuerda subtiene, si esta cuerda contiene a este arco de 60 grados, esto viene de un hexágono regular. ¿Sí o no? Profe, si esto viene de un hexágono regular, si esto es 10, si este arco es 60, este es de un polígono hexágono regular, por lo tanto esto mide lo mismo que el circunradio. Y el circunradio para mí vale 10. Ah, profe, entonces esto vale 10, ¿no? Entonces este de acá vale 10 también. ¿Sí? Porque es de un hexágono regular. Bueno, jovencito, ya no hay mucho que hacer. Lo que vamos a hacer ahora es Pitágoras en todo este triángulo que está acá. El teorema de Pitágoras, ¿no? Este es 10, 5 raíz de 3, X. Bueno, amiguito, ayúdame, ¿cuánto vale X? Rapidito. Profe, si esto de acá es 5 raíz de 3, 10. Si no me equivoco, esto de acá sería 100 más 5 raíz de 3. A ver, perdón. 1 raíz de 1 y 2. 9, 10, 11. Ah, perdón. Al cuadrado 9, al cuadrado 7. 7, muy bien. 5 raíz de 7, ¿no? Muy bien. Esto de acá sería 5 raíz en la memoria, en la mente nomás, para que veas que soy bravo. 5 raíz de 7. Y ese sería el eje, la respuesta del eje. Por Pitágoras, ¿no? Ahí aplicas el método de Pitágoras, amiguito. Eso es básico, tú sabes. Pitágoras. Listo. Ese sería en relación a la pregunta número 12, ¿no? Aplicas Pitágoras. 5 raíz de 10, esto vale 10 porque es de un hexágono regular. Esto es mitad, mitad, porque todo es 10 raíz de 3. Mitad, mitad, 5 raíz de 3. Como de un hexágono regular mide 10, por Pitágoras puedes hallar este lado. ¿Sí? Quinta, quinta, raíz de 3, 2, al cuadrado 3, al cuadrado 4, 3 más 4, 7, 5 raíz de 7. Perfecto. Sigamos. Vamos con la pregunta número 13. A ver, en la pregunta número 13 me dicen, en la figura AB es el lado de un triángulo equilátero. Profe, si AB es el lado de un triángulo equilátero, este es L sub 3. ¿Sí o no? L sub 3. Muy bien. Y teta es 30. A este ángulo vale 30 grados. Eso de ahí es 30 grados. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más me dice? Me dice, entonces CD es el lado del... Me están preguntando qué lado será. Para yo calcular de qué lado es, necesito saber cuánto será la longitud. Perdón, necesito saber cuánto será este arco. ¿Sí o no? Si conozco este arco, puedo verificar de qué ángulo, de qué lado es. A ver, amigo de mi corazón, rapidito nomás. Me vas a ayudar, por favor. Si este arco es de un triángulo equilátero, si esta cuerda, perdón, es de un triángulo equilátero, ¿cuánto mide todo su arco? El LI de 3, L sub 3, esto de acá sería 120 grados. ¿Sí o no? Entonces, yo te voy a decir, este ángulo de acá le voy a poner un alfa, ¿sí? Un alfa. Entonces sería 120 menos alfa entre 2 me da 30 por ángulo inscrito. Entonces, 30 es igual a ¿quién? A 120 entre, perdón, 120 menos alfa entre 2. Muy bien. Mira, 120 menos alfa entre 2 me da 30. Y ya puedo calcular ese arco. De forma rápida, 60, el alfa sería 60 grados. Profesor, el alfa me sale 60 grados. Si el alfa me sale 60 grados, yo ya puedo determinar, ¿sí? Si el alfa me sale a mí 60 grados, yo ya puedo determinar de qué arco se trata. Profesor, le voy a poner L sub n. Profesor, si este de acá es L sub n, yo voy a decir, este L sub n proviene
de una división. Sería 360 grados entre n. 360 grados entre n. Profesor, perdón, entre el arco, ¿no? En el arco. Sería 360 grados entre 60 grados. ¿Sí? Entonces, L sub n es de un polígono de 6 lados. Por lo tanto, ahí ya tienes que n es 6. ¿Sí? Entonces, ¿este lado de qué viene? ¿Sí? ¿Este lado de qué viene? Profe, este lado de acá viene de un hexágono, de un hexágono regular. Profesor, entonces la respuesta sería la C. Esta sería la respuesta del ejercicio. Muy bien. Listo. Esa sería la respuesta del ejercicio. Uy, listo. Muy bien. Vamos con la pregunta número 14 para ir terminando. Muy fácil. Dado un cuadrado del lado L. Ya está, el lado L. A partir de cada vértice, o sea, vamos a decir cada vértice, y sobre cada lado, o sea, sobre cada lado encima, se toma un segmento. Segmento, 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 segmento. Ahí hemos tomado segmento. De tal manera que a retirarlos, de tal manera que retirarlos y unir los extremos, o sea, vamos a unir los extremos, libres, se forma un octógono regular. Profesor, estamos formando con estos extremos un octógono regular. La pregunta del millón es, ¿cuánto vale X? Profe, ¿qué cosa es X para mí? X para mí es la distancia de este segmento. ¿Cuánto mide este segmento? Eso es lo que a mí me están pidiendo. Que vienen a ser todos los segmentos iguales. Este segmento es igual a este, igual a este, igual a este. Ahora, ¿qué segmento tendría que ser para, siendo este L, se forme un hexágono regular? Bueno, jóvenes, recuerda que en un hexágono regular vamos a encontrar lo siguiente. Primero, amigo, si este lado vale L, obviamente, cuando yo trazo, acá es un 90, 90, 90, 90, 90. Lo curioso es que esto es 45 grados, porque esto es igual a este es igual a este, pero este es L. Joven, a ver, ayúdame. Si este es L, es obvio, amiguito, obvio, que este lado también es L. O sea, el hexágono regular tiene de lado L. Pero si este es L, el de acá también es L. ¿Sí o no? Claro, profe. Y todos, ¿no? Y todos. Una preguntita. Si este es L, es cierto, ¿no? De que este ángulo de acá es de 45 grados y de 45 grados. Profe, ¿cómo sé que es de 45 grados? Sencillo. Cuando yo trazo una circunferencia por acá, que pase por los puntos, por los vértices, este arco, ¿cuándo tiene que ser? A ver. Mira, este arco tiene que ser de 45 grados. ¿Sí o no? Porque 180, 360 entre 8, 45. 45, 45. Y todo el arco sería 90 grados. Si este es 90, este sería la mitad. Sí, porque recuerda que la circunferencia pasa por todos esos puntos. Por lo tanto, ese angulito sería de 45 grados. 45 grados. Aquí también tenemos de 45 grados. ¿Sí? 45, 45. Siempre, ¿ya? No te vayas a olvidar. Facilito. Una circunferencia por el ángulo inscrito. Todo es 45, 45, 90. Si todo esto es 90, por ángulo inscrito 45. Siempre. Profe, pero si este es L, ¿cuántos serían estos laditos de acá? Profe, yo me acuerdo que por notables, L medios raíz de 2. La mitad multiplicado por raíz de 2. L medios multiplicado por raíz de 2. Ahí está. Eso es lo que es. Profe, pero si este es L medios raíz de 2, por notables, el de acá también es L medios raíz de 2. A mí me están pidiendo, jovencito, me están pidiendo todo esto. ¿Cuánto mide todo esto? Bueno, amigo, sería la suma, ¿no? Por lo tanto, X sería L más L medio, sería L raíz de 2. Tendríamos L raíz de 2. ¿Más quién? Más L. L medio más L medio es L. L raíz de 2 más L. Por lo tanto, si factorizamos, para encontrar claves solamente, factorizamos, sería raíz de 2 más 1, ¿no?
Raíz de 2 más 1. Y ya tendríamos la clave del ejercicio. En este caso, la casita, ¿no? Así, ¿no? Sencillo. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, calcular EF. Profe, EF es este segmento de acá. Sabemos que AC vale 8 raíz 2. Este es 8 raíz 2. Este 18 grados y este 27 grados. El último, ponte las pilas. Ya acabamos. El último. Jovencito de mi corazón. 8 raíz de 2, 18 grados, 27 grados. Me piden calcular el segmento EF. ¿Cómo lo hacemos por polígonos? Profesor, un poquito complicado, ¿no? Ni tanto, amigo. Porque tú recuerda que si este es 90 y 90, quiere decir que una semicircunferencia tiene que pasar por acá. Bueno, trazamos la semicircunferencia. Si esta es la semicircunferencia, ¿este qué sería? El centro. Una semicircunferencia y el centro. Es decir, jóvenes, que este es un punto de la circunferencia, un punto de la circunferencia y un punto de la circunferencia, y esto sería mi centro. Muy bien. Listo. Profe, ¿y por qué hace eso? Mira lo que voy a hacer. Si esto es 27 grados, ¿cuánto sería este arco? Profe, si este es 27 grados, obviamente el doble, profe, porque este es ángulo inscrito, o sea, 54 grados. Si este sería 18 grados, este sería el doble, 36 grados. Profesor, 54 y 36, 90. Este ángulo, ¿qué sería? 90 grados. Profe, ahí está. Este arco es de 90 grados. Si este arco es de 90 grados, amigo de mi corazón, si es a un arco de 90 grados, dime, este segmento de acá no es L sub 4, porque se obtiene porque contiene un arco de 90 grados. ¿Esto no es L sub 4? Sí, L sub 4. Muy bien. Profesor, muy bien, hasta ahí. Ahora me dan un dato. AC es 8 raíz 2, o sea, si es radio, mitad, mitad. Porque recuerda que esto es el diámetro. En una semicircunferencia, donde son 90 y 90, este es el diámetro. Sería mitad, mitad. Sería 4 raíz de 2. Y también sería acá 4 raíz de 2. Ambos serían 4 raíz de 2. Muy bien, radio y radio. Jovencito, pero el de acá es el radio. Y el de acá es el radio. Entonces, esto sería R raíz 2, R raíz 2, y podríamos calcular esto. Profesor, yo me acuerdo que usted me dijo que para calcular L sub 4, eso tiene que ser igual al circunradio multiplicado por raíz de 2. Circunradio multiplicado por raíz de 2. Así se calcula el L sub 4. ¿Sí o no? Muy bien, profesor. Vamos a poner acá solución para que no te confundas con el problema de atrás. Entonces, para calcular L sub 4, R raíz 2. Profesor, pero para mí el R, ¿cuánto es? 4 raíz 2, pues. Porque 4 raíz 2, 4 raíz de 2, todos son 4 raíz 2. Entonces vamos a hacer este acá. Ahí está. Ahí está. Listo, ahí está. Profesor, 4 raíz 2, 4 raíz 2. Eso sería radio. Solamente tendrías que reemplazar con polígonos regulares y ya salió el problema. Porque L sub 4 sería igual a R multiplicado raíz 2. Si el R para mí es 4 raíz 2, sería 4 multiplicado por raíz 2 por el otro raíz 2 que está ahí. Y esto sale 2, ¿no? Por lo tanto, el L sub 4 sería 8. El L sub 4 sería 8. Y ahí tienes la respuesta de este ejercicio. Muy bien, ahí está, la respuesta A bien. Muy bien, sencillo nomás. Joven, hemos trabajado solamente con los primeros polígonos regulares. Eso tienes que aprenderte tú. Eso te va a venir en tu práctica. Estudia y puedes ir a la plataforma y ver la tareita que te estoy dejando. ¿Sí? Muchas gracias por todo. Fue un placer estar contigo esta noche.
Estudia mucho, joven, que este es un año importante para ti. Si bien es cierto, la realidad hace que sea un poco complicado el año, no puedes desperdiciar tú. Tú no puedes desperdiciar el año, así que sigue estudiando, ¿sí? Esfuérzate el doble y sigue estudiando, ¿sí? Muchas gracias por todo. Bye.